A ver, compañeros, buenas tardes con todos. El, el día de hoy, en las asesorías que se está realizando del grupo de estructuras de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Ingeniería Civil, la GEFIC, estamos en estos talleres a mí, en mi caso, me va a tocar enseñar el curso de Resistencia de Materiales 2, ¿ya? Y voy a empezar con uno de los tantos métodos que se usan para... A ver, primero que nada, en este curso lo que más vamos a ver es a la hora de hallar deflexiones y pendientes en las vigas que vamos a ver. Deflexión lo que viene a hacer es a ver, un momentito. Las deflexiones vienen a ser las deformaciones o desplazamientos que sufren una viga a la hora de que una es sometida a fuerzas verticales, ¿ya? Y las pendientes, claro, a ver, lo vamos a ver acá. Mm, Ya, primero, antes de ver, tengo que explicar que el curso de Resistencia a Materiales 2, en un principio, consta de varios métodos a la hora de resolver vigas. Claro, tanto hallar sus deflexiones, que vienen a ser sus deformaciones, como sus pendientes. Esto lo voy a explicar un poquito más adelante en la siguiente diapositiva. Y también, no solamente para eso, sino que sirve para resolver la hiperestaticidad de algunas vigas, porque, claro, en este curso vamos a ver vigas hiperestáticas y con estos métodos vamos a poder solucionar esa hiperestaticidad generando más ecuaciones vienen aparte de las ecuaciones del equilibrio. Ya. Y entonces esta clase va a consistir en el método de doble integración. Este método consiste en generar cortes a cada tramo de viga donde surjan cambios de cargas donde hayan apoyos. O sea, como lo que vamos viendo en estática cuando hacemos cortes, a la hora de hacer los diagramas por el método de ecuaciones, los mismos cortes, nos referimos a los mismos cortes. Y claro, con esos cortes generamos nuestra ecuación de momento y con esta ecuación de momento vamos a proceder con unas integraciones y con eso vamos a poder hallar la ecuación de la curva elástica para cada tramo. Ya, esto lo vamos a ver más adelante. Primero, tenemos esta viga simplemente apoyada con una carga distribuida de valor W y con su sistema de coordenadas X y Y en la parte izquierda, lo estamos viendo de izquierda a derecha. Podemos ver esta, que esta parte que estoy señalando con el puntero es es cómo se vería la viga, pero deformada. Porque claro, esta viga que está sometida a esta carga distribuida eh, va a generar una deformación a esta viga. Y claro, acá estamos viendo la curva de esa viga, pero de forma exagerada para poder explicarlo mejor. Y ahora acá tenemos, por ejemplo, hemos trazado un punto acá, una tangente, esta de acá, que estoy señalando. Y acá podemos ver que hay una pendiente, o sea, esta inclinación con respecto a la horizontal viene a ser la pendiente. Esta es la pendiente que está explicando. Y para cierto punto va a haber una, una flecha que apunta hacia abajo, que es la deformación, la cantidad que ha deformado la, la carga distribuida a la viga para esta distancia, que es una distancia X. Y esos son los términos que es pendiente y deflexión, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo podemos hallar. Antes les he hablado de la ecuación desde la curva elástica y lo que veremos acá es cómo podemos hallarlas, cómo podemos, mediante unas demostraciones, llegar a esa ecuación. Primero tenemos esta viga acá y estamos analizando una parte de ella, una parte muy pequeña, una parte diferencial. Entonces, extendiendo esto, podemos ver esta de acá, pero claro, esta parte estamos viendo cuando esa viga es sometida a una carga, porque claro, cuando está sometido a una carga va a generar esta curva acá, esta viga que se está deflectando. Y claro, como está generando una curva, va a tener un radio de curvatura. Acá podemos verlo. Ya. Y ahora, acá podemos tener primero la fórmula del radio de curvatura, que es la siguiente. Esta de acá.
Y ahora podemos ver que la pendiente, que el ángulo es muy pequeño, porque estamos viendo un elemento infinitesimal, el ángulo es muy pequeño, entonces, si derivada de y entre derivada de x tiende a cero, entonces la fórmula se simplifica, esta de acá, y nos queda esta acá, fórmula de acá. Y ahora, ya en los conceptos de resistencia a materiales uno hemos visto la demostración para hallar la fórmula de la flexión. Y en una de esas fórmulas seguro han visto esta expresión de acá. Lo que haremos va a ser, como ambos tienen el valor 1 entre R en común, lo que haremos va a ser igualar estas dos expresiones. Y al igualar estas dos expresiones, nos queda eh, este valor de acá. Claro, el E y Z ya le he pasado a esta derivada a multiplicar. Nos queda esta expresión de acá. Y claro, esta doble derivada la podemos escribir como y2', porque es una derivada de segundo orden. Entonces nos queda esta ecuación de acá. Momento con respecto a x viene a ser igual a E por I de Z por Y2'. L ya vamos viendo que es el módulo de elasticidad del material. La inercia de Z viene a ser, claro, la inercia de la sección transversal de la viga y el Y la derivada de doble orden, ¿ya? Esta ecuación es con la que vamos a trabajar principalmente. Y ahora vamos a explicar los procedimientos para poder aplicar este método de doble integración. Primero, hallaremos las reacciones de la viga en caso de ser isostática pero de ser hiperestática, este paso será al final. O sea, claro, cuando tenemos una viga isostática, que podemos hallar sus reacciones con solamente las ecuaciones del equilibrio, simplemente hallamos esas reacciones con las ecuaciones del equilibrio y ese vendría a ser el paso uno. Pero claro, si es una viga hiperestática, más que nada por recomendación diría que las ecuaciones del equilibrio se hallarán al final, luego de hacer todos los procedimientos que vamos a explicar. Luego, una vez tenemos las ecuaciones, tenemos el segundo paso, sería que se van a realizar cortes a la vía para cada cambio de carga o reacción tramos, lo que he explicado al principio. Por ejemplo, tenemos esta viga simplemente apoyada con una carga distribuida, acá lo que hemos hecho es aplicarle un corte. Ya, tenemos eso. Y ahora, claro, al generar un corte, nos genera la expresión, estas expresiones de acá, que a ver, lo voy a extender. Esta expresión de acá, que es el momento flector y la fuerza cortante. Esto ya lo habrán visto en estática. Y ahora, este se, ahora lo que haremos es, más que nada vamos a trabajar con la ecuación del momento flector, que es lo que haremos, sería hallar la ecuación del momento flector para cada tramo, que estará a una distancia x desde cualquier extremo de la viga. Claro, estamos viendo desde este extremo de la viga, y para una distancia x ya hemos hecho el corte. Y entonces tenemos el momento flector, el cual procederemos a hallar su ecuación. Y claro, tenemos esta, las fuerzas que intervienen para la parte de acá, viene a ser la carga distribuida de valor W y el valor de la reacción en A, la vertical en A, del apoyo fijo. Entonces, nuestra ecuación momento flector quedaría de la siguiente forma, a ver. Ya, momento flector en X, para una instancia X viene a ser igual a esta momento flector, ya, vemos acá, perdón, la vertical en A está yendo en sentido, con respecto a izquierda a derecha está yendo en sentido eh, horario. Entonces quiere decir que a la hora de escribir la ecuación, si va en un sentido horario, tendrá un valor positivo a la hora de escribirlo acá. Entonces sería V de A, la fuerza, por la distancia X. Y ahora, como estamos viendo esta carga distribuida, va yendo en sentido antihorario. Entonces va a tener un valor negativo. Ya claro, sería W como es una distribuida, se multiplicará por esta distancia X y nos quedará la puntual W por X. Ya.
Y claro, como esta distribuida es esta carga puntual que hemos generado de la distribuida, está ubicado en la mitad de esta distancia x. Entonces aquí había una distancia de x medios. Entonces ya, pues sería fuerza por distancia, Wx por x medios, sería W por x al cuadrado entre 2. Que este viene a ser la fórmula del momento flector, la ecuación del momento flector, perdón. Y claro, esta ecuación del momento flector ya hemos dicho que era anteriormente que era igual a E por la inercia por y2', que justo está acá abajo, acá. El módulo de elasticidad por la inercia de la sección transversal por y2' viene a ser igual a la ecuación del momento flector, que la tenemos acá. Ahora, eh, de acá, lo que haremos para hallar las ecuaciones, pero para la ecuación de la curva elástica para hallar pendiente y deflexión, lo que haremos acá será integrar de forma indefinida, integración indefinida, mejor dicho. Queremos hacer integrar cada una de las expresiones. Y claro, acá estos, el valor de módulo de elasticidad y la inercia son constantes, esto se queda como está. Al ser una derivada de segundo orden, esta de acá pasa a ser de primer orden, luego integrar. Y acá esta expresión de acá, al ser x la variable, claro, solamente vamos a integrar esta de acá y esta de acá. Este v de a queda el constante, como es constante se queda por un lado. Claro, la integral de x, como sabemos de cálculo 2, vendría a ser igual a x, claro, sería x al cuadrado entre 2 más una, una constante de integración, claro, porque estoy integrando de forma indefinida. Entonces es lo que haremos acá. V de a por x al cuadrado entre 2. Seguimos menos w, que viene a ser igual por, claro, y ahora procederemos a integrar esta expresión de acá, que vendría a ser simplemente x al cubo entre 6. Esto ya sacado de cálculo 2, claro, que esto sería algo así. Claro, porque la expresión general a la hora de hacer esta integral, vamos a rememorar esta de acá, a recordar x a la n por d de x es igual x elevado a la n más 1 entre n. Bueno, ya. Esta es la expresión, la integral que vamos a estar usando. Ya, esto es para recordar más que nada. Y ahora tenemos todo eso más c de 1. El c de 1 viene a ser la constante de integración que se ha generado de estos dos valores de acá. Claro, porque cada valor a ser integral definida se genera una constante de integración. Y tenemos esta de acá. Ahora una vez teniendo esta expresión, luego volvemos a integrar. Y ahora, a la hora de volver a integrar, tendremos esto es constante. Esto, al ser derivada de primer orden, viene a ser una y nomás. Y. Esto vendría a ser igual a v de a por, como este es x al cuadrado entre 2, integramos, eso saldría esta expresión, menos w por esta expresión de acá, pasa esta de acá a la hora de integrar, más, y esta constante de integración, como está también em, involucrado en la integración de acá, sería constante de integración 1, c de 1 por x más c de 2, que claro, como hemos integrado otra vez, se genera otra constante de integración, ¿ya? Eso es lo que, para hallar estas ecuaciones de acá. Ahora, ya, esto es lo que hemos visto, integrar dos veces, generando constante de integración, esta de acá. Y esta ecuación de acá, y esta ecuación de acá, lo que vendría a ser las ecuaciones de curva elástica para hallar pendiente, que es este de acá. Y' viene a ser el valor de la pendiente para cualquier distancia. Y para hallar la
la deflexión o flecha, que también se llama flecha, la deflexión. ¿Ya? Ahora, ahora, tenemos esta constante de integración que no conocemos sus valores, y esto lo vamos a hallar utilizando las condiciones de frontera, que esto lo veremos en un momento, lo vamos a ver. Claro, esa condición de frontera vamos a usar para hallar esta constante de integración, y para vigas hiperestáticas, con las condiciones de frontera, lo que haremos hacer añadir más ecuaciones aparte de las ecuaciones del equilibrio para solucionar la hiperestaticidad, que esto lo podremos entender mejor viendo los problemas. Ahora, con las constantes de integración halladas, tendremos las ecuaciones para hallar deflexión y pendiente para cualquier distancia de x. Pero claro, estas son las ecuaciones, pero nos faltan estas constantes. Y ahora hemos visto el término condiciones de frontera, que es la que vamos a usar para hallar estas constantes. Ya. Condiciones de frontera. Las condiciones de frontera se toman en cuenta cuando para una cierta distancia, donde se encuentra cualquier apoyo o empotrado, los valores de la pendiente y deflexión van a ser cero. Aquí, por ejemplo, tenemos la siguiente viga hiperestática, que cuando x vale cero, porque estamos tomando nuestra referencia acá, y para esta referencia el valor de x es cero, no hay distancia. Acá tenemos un apoyo fijo, y para cuando x toma el valor que hemos puesto de L, va a haber un empotrado. Y ahora, las condiciones de frontera son los valores que va a tomar como hemos visto, el Y y el Y', dependiendo de qué apoyo se trate o si es un empotrado. Por ejemplo, para A, tenemos la posición para A, cuando X vale cero, entonces Y vale cero. Esto quiere decir que para cuando X vale cero, entonces no va a haber deflexión porque Y vale cero. Y recuerden que la deflexión. Y claro, tiene sentido porque en X cuando vale cero, el punto A es un apoyo fijo. Y claro, un apoyo fijo acá no se va a desplazar, no se va a deformar la vía acá. Y ahora, claro, pero por más que no se deflecte, no se deforme, sí va a haber una pendiente. Porque claro, tenemos el dibujo anterior, a ver, este de acá que hemos visto, acá podemos también formar la tangente en esta curva general, la hemos formado por acá, más o menos, por instancia X. Pero también lo podemos formar cuando X vale cero, también va a haber una pendiente. Así que el valor de Y' no va a ser cero, va a ser diferente de cero. Pero eso ya se puede hallar también. Ya. Y ahora, en el empotrado, para cuando X tiene el valor de L, tanto el Y y el Y' van a ser cero. Acá este es un error de tipeo, por favor. No, esto es igual a cero, perdón por este error, ¿vale? Porque acá, al ser un empotrado, acá no va a haber ninguna pendiente. Esto se entiende mejor si lo dibujo. A ver, creo que sería algo así. Si hubiera una carga, por ejemplo, P, la viga se deformaría de esta siguiente forma. Sí. Y para este punto, la pendiente va a ser horizontal, al ser un empotrado, claro. Entonces, no va a haber ni pendiente ni deflexión. ¿Ya? Y esas son las condiciones de frontera. Y claro, al ser estos valores cero, por ejemplo, hacer estos valores cero, por ejemplo, a ver, y', por ejemplo, si fuera cero, entonces este valor se iría. Y con estos valores que ya tenemos para una viga isostática, y claro, con los valores de x que hemos reemplazado, podremos hallar la constante de integración 1. Y si esto también fuera cero, igualmente esto sería cero. Eso también, x tomaría un valor. Y estos son valores que ya deberíamos conocer para una viga isostática. El C1 ya sabemos qué valor es. Y el x también tomaría un valor. Y el C2 podríamos hallarlo también. Esto para vigas isostáticas más que nada. Ahora, las condiciones de coincidencia. Ya. Esto también es otro concepto que a tomar en cuenta para el método de doble integración.
Y ahora lo veremos. A la hora de realizar dos cortes consecutivos, estos tendrán un punto en común, que sería el último valor del primer tramo y a la vez el valor inicial del segundo tramo. Aquí los valores de la pendiente y la deflexión serán los mismos. A ver, mm, viéndolo gráficamente, en esta viga simplemente apoyada con una fuerza P, tendremos que hacer dos cortes. Acá, corte 1, 1 y acá corte 2, 2. Y claro, en el corte 1, 1 va a ser desde el valor de x cuando vale 0, si tomamos nuestro eje de referencia acá, desde x vale 0 hasta x cuando vale L medios. Ese va a ser el tramo del corte 1, 1. Y el del corte 2, 2 va a ser cuando x toma el valor de L medios hasta cuando toma el valor de L. Entonces, quiere decir que acá va a haber un punto en común, que es el punto B que hemos puesto acá, cuando x vale L medios. Entonces, para el primer y segundo tramo, cuando x valga L medios, las deflexiones van a ser iguales y las pendientes también van a ser iguales, ya que ambos tramos coinciden en el punto E, que hemos dicho. O sea, no, esto lo vamos a ver más adelante. A ver, vamos a empezar con los problemas ya. Esto lo ponemos acá. A ver, tenemos el primer problema, que es esta viga acá isostática, con apoyo A y un apoyo C, un apoyo A fijo y un apoyo móvil C. Y acá tenemos una carga puntual que va a distancia de x cuando vale 4 acá. Y acá tenemos una carga distribuida de 20 kilonewton sobre metro. Ya, vamos a empezar. De acá lo vamos a poder entender mucho mejor. Primero lo que haremos, como ya hemos visto, será resolver la siguiente viga. Ah, y claro, un detalle más. Te dan los datos del módulo de elasticidad y te dan los datos de la sección de la viga con las dimensiones. Y claro, con esto ya podremos hallar la inercia. Esto lo vamos a hacer más adelante. Y lo primero que debemos hacer es ver si la viga es isostática. Y claro, en efecto, es isostática. Entonces lo que queremos será usar las ecuaciones del equilibrio para hallar las reacciones. Entonces, aplicando momento en C igual a 0, ya sería 20 por la distancia 6, por la distancia de acá a la mitad, que sería 3, más la fuerza que es 25 por la distancia 6. Esto vendría a ser igual a 10 veces el valor del apoyo en A, que viene a ser VDA. Y con esto hallamos VDA, que viene a ser 51 kN/m. Y con la fórmula de las fuerzas verticales igual a 0, ya entonces tenemos VDA, perdón, VDC, que viene a ser igual a 25, que va hacia abajo, porque claro, en las reacciones estoy asumiendo que van hacia arriba, es igual a 25 hacia abajo más 20 por la distancia 6. Y claro, acá hallamos la reacción en C, que es 94 kilonewtons. Acá obviamente no va a haber apoyo horizontal, acá en el fijo, no va a tener componente horizontal porque no hay fuerzas horizontales, entonces queda claro que va a ser 0. Ahora, ya tenemos el valor de VDA y VDC. Lo que vamos a hacer va a ser de hacer los cortes, pero primero que nada también les tengo que aclarar que a la hora de hacer los cortes yo puedo decidir dónde va a ir mi sistema de coordenadas. Por ejemplo, puedo hacer que empiece de acá, en este punto A, de izquierda a derecha, o puedo hacer que empiece desde acá, pero yendo de derecha a izquierda. Este es un detalle que vamos a profundizar más adelante. Primero esto. Vamos a hacerlo de izquierda a derecha primero. Entonces lo que haremos es aplicar los cortes. Entonces acá habrían uno y dos cortes. ¿Ya? Entonces vamos a ver del corte 1, que será cuando el valor de x tome desde el punto 0 hasta el 4. Eso va a ser el rango de valores que va a tomar x. Y claro, aquí solamente tenemos las fuerzas o apoyos que están en la parte izquierda, solamente es la reacción VDA, que es 51, entonces a una distancia x, fuerza por distancia vendría a ser 51x, y ese es el momento
vector para una instancia x, que lo reemplazamos acá, que esto ya hemos visto que es nuestra ecuación. Y ahora, claro, lo que procederemos va a ser integrar constantes, estos valores constantes de segundo orden primero, igual a esto que es x al cuadrado entre 2, a la hora de integrar, x al cuadrado acá, el valor de abajo de 2 dividido este 51, y eso más la primera constante de integración, que viene a ser el valor de a. Le hemos puesto el valor de a. Y esta ecuación le va a poner 1. Y ahora volvemos a integrar. Entonces, esto constante, de primer orden a orden cero, y el normal, igual a, esto sería x al cubo entre 3, x al cubo, esto dividido entre 3 me da este valor, más a por x, porque claro, esta constante, a la hora de integrar se le añade el valor de x, más otra constante de integración que viene a ser el valor de b. Entonces, esta la voy a llamar 2, y esta vendría a ser mis dos ecuaciones para el corte 1. Para el corte 2, cuando x toma el valor de 4 a 10, entonces haremos este corte acá, y para una distancia x. Entonces, primero vamos a analizar las fuerzas o apoyos que intervienen, y la primera de ellas va a ser este apoyo, que vendría a ser fuerza por distancia, VDA por x, ya ese es uno, y el otro vendría a ser este apoyo puntual, que claro, está a una distancia de acá a acá. Si todo esto es x y este es 4 desde acá hasta el punto B, entonces para que todo esto de acá sea x, esto tiene que ser el valor de x menos 4. Claro, x menos 4, 4, forma el valor de x. Y esta viene a ser la distancia desde el corte hasta la carga puntual. Sería fuerza por distancia 25 por x menos 4. Y como va sentido contrario, se le pone negativo. Y ahora, con la carga distribuida, tenemos que es de 20, ya de 20 kilonewton por metro. Entonces, a ver, un momento. Claro, 20 kilómetros por metro, y la distancia vendría a ser esta de acá, nada más. Desde acá, del punto B, hasta el punto donde he hecho el corte 2. Entonces, multiplicando la carga distribuida por la distancia total, se genera una puntual. Vendría a ser 20 por x menos 4. Perdón. Y ahora, ese 20 por x menos 4 se va a multiplicar esa fuerza puntual por la distancia que viene a ser la mitad, que sería 20 por x menos 4 por x menos 4 medios. Entonces, con ese valor, a ver, 2 mitad 1 mitad 10, x menos 4 x menos 4 al cuadrado, y nos quedaría esta expresión. Claro, como en el otro sentido contrario sería negativo, 10 por x menos 4 al cuadrado. Ahí tenemos nuestra ecuación. Lo que procedemos a hacer es integrar de la misma manera. Integramos, nos queda esta expresión de acá, igual a, esto viene a ser igual que acá, menos, claro, esto es x menos 4 al cuadrado entre 2, acá, el 2 divide, y esto sería x menos 4 a la hora de integrar al cubo entre 3, al cubo, y este entre 3 acá. Lo voy a dejar en fracciones, para no tener que escribir decimales, más la constante de integración, que vamos a llamarle c. Luego, lo mismo, volvemos a integrar. Volvemos a integrar, y nos va a quedar este valor de acá, claro, sería, este es x al cuadrado, x, entonces pasaría x al cubo entre 3, x menos 4 al cuadrado, sería menos, no, x menos 4 elevado al cubo entre 3, y esta vez acá lo he escrito en fracciones, y acá sería x menos 4 al cubo, x a la integrar, x menos 4 a la cuarta entre 4, y nos quedaría esta expresión de acá, más la constante c, claro, a la de integrar multiplicado por x, más la cuarta constante de integración d. Y ahora, ya tenemos nuestras ecuaciones acá, que a esta de acá, la de la pendiente, para el segundo corte le vamos a llamar 3,
y para la flexión de flexión le vamos a llamar 4. Ahora vamos con las condiciones de frontera. Ya, entonces con las condiciones de frontera tenemos solamente dos, esta de acá y acá. Y acá, ¿por qué? Porque cuando x valga cero, entonces la deflexión va a valer cero. Y claro, esto para reemplazar estos valores, lo vamos a sacar de 2 de acá, porque esta es la ecuación de la flexión para el corte uno. Entonces, esto vale cero, 0 acá, igual a 8,5 por x, que es 0 al cubo, más a por x0, más b, y resolviendo todo esto nos va a quedar que b vale cero. Ya, primero eso, y ahora hemos hallado una constante integración, y ahora para seguir resolviendo, vamos a usar la otra condición de frontera que es para cuando x vale 10. Entonces, para cuando x vale 10, la deflexión también va a valer cero al ser un apoyo. Pero ahora vamos a tomar la ecuación del corte 2, porque este punto se encuentra este tramo acá, en el segundo tramo. Entonces, vamos a tomar el tramo 4. Entonces, el 4 vamos a reemplazar y vale cero, entonces cero igual a 8,5, 0. No, perdón, 8,5 por que x vale 10 al cubo menos 25 entre 6, que sería x vale 10, 10 menos 4 al cubo, y así sucesivamente hasta reemplazar c por x que vale 10 más d. Ahora, resolviendo todo esto de acá y ordenando, nos va a quedar que 10c más d va a ser igual a menos 6250, ¿ya? Y este valor de esta expresión de acá, esta ecuación, le vamos a llamar a. Ya listo, ya hemos usado todas las condiciones de frontera. Y ahora lo que vamos a hacer es usar las condiciones de coincidencia. Entonces, entre estos dos cortes, podemos ver que el punto donde coinciden es en el punto B. Y este punto B es cuando x vale 4. Entonces, para cuando x vale 4, como hemos visto, las pendientes van a ser iguales. Entonces, al ser las pendientes iguales, lo que haremos será igualar 1 y 3. Esta ecuación 1 y esta ecuación 3, porque son las ecuaciones de las pendientes para cada tramo. Entonces, igualamos para x cuando vale 4, sería esta expresión, acá, ya reemplazada para x, igual a esta expresión de acá, ya reemplazada para cuando x vale 4. Y claro, esto es cero y esto también es cero acá. Entonces estos ya se van a ir. Y claro, como estos dos son iguales, se van a ir también. Y lo único que me queda es A y C. Entonces quiere decir que para esta primera condición de coincidencia tenemos que A va a ser igual a C. Ahora, esa es una condición de coincidencia. Y la otra sería que para cuando x vale 4, las deflexiones van a ser iguales. Entonces lo que haríamos sería igualar la expresión 2 y la expresión 4. Y de igual manera, reemplazamos el valor de x que vale 4. Acá nos quedaría esto de acá. ¿Ya? Y claro, no le pongo el valor de b porque ya hemos hallado anteriormente que b valía 0. Porque acá es esta 4a. Igual a esta expresión de acá. Misma expresión. Cuando 4c más d. Acá. Entonces, esto como son 0 se van a ir. Esto también al ser iguales se van a ir. 4a igual a 4c. Pero claro, como hemos visto que a es igual a c, también se van a ir. Y lo que me quedaría es que d toma el valor de 0. ¿Ya? Entonces, ya tenemos d. Tenemos d. Tenemos d. Y ya tenemos que a es igual a c. Con esto ya podremos resolver la ecuación a. Y claro, acá era 10c más d igual a menos 6.250, 6.520, perdón. El de c va a ir, porque 0. Pasamos a dividir y nos sale el valor de c, que a ser igual a, quería que c igual a menos 652. Entonces con esto ya tenemos todos los valores de las constantes de integración. Y ahora ya tenemos las dos ecuaciones. A ver, ya tenemos las dos ecuaciones de acá, que esto valiendo menos 652
Esto también menos 652. Esto valiendo cero. Y esto también. Ahora vamos al siguiente. Y ahora, nos recuerdan que al principio del problema nos habían dado las dimensiones de la sección, que con eso podíamos hallar la inercia y lo vamos a hacer ahora, acá, utilizando el valor de la inercia del centroide para el rectángulo o para un cuadrilátero en general, base por altura al cubo, perdón, acá me faltó. Entre 12, reemplazamos los datos que teníamos, que eran 30 y 40 las dimensiones, y nos sale este valor, que claro, 30 y 40 estaban en centímetros, si no me equivoco, ¿sí? Centímetros. Y acá lo que hemos hecho es pasarlo a metros. Y ahora con todos esos datos, lo que nos pedían el giro, la pendiente y la flecha o deflexión en B, acá. Entonces lo que haremos va a ser reemplazar esta ecuación de acá y esta de acá para cuando x valga 4. Entonces acá vamos a reemplazar el valor de 4 y este valor, el módulo de elasticidad y la inercia, lo vamos a pasar a dividir y tendremos la pendiente. Lo mismo acá. Reemplazamos acá. Esto lo pasamos para el otro lado y tenemos el valor de la deflexión en B, cuando x es lo que nos pide. Entonces, el giro, la pendiente, pertenecía a la ecuación número uno. Entonces, usamos uno para hallar el giro en B para cuando x vale 4. Entonces, tenemos el valor de acá, reemplazamos 4 cuadrado y también tenemos el valor de A. Reemplazamos el módulo de elasticidad que nos daban de datos, que era 21 por 10 a la 6 kilonewtons sobre metro cuadrado. Y por la inercia que está acá, que era 1,6 por 10 a la menos 3. Entonces, como hemos dicho, que la pendiente en B saldría menos 7,262 radianes. Ya habíamos hallado el valor de la pendiente para cuando X tomaba el valor de 4, que nos salía este de acá. Ya habíamos explicado la convención de signos para cuando iba de izquierda a derecha. La convención de signos para cuando va de derecha a izquierda es esta de acá. A ver, negativo acá, positivo acá. Porque acá está yendo en sentido antihorario y acá en sentido horario. Ya, esa es la convención de signos para cuando el sistema va de derecha a izquierda. Cuando quieren hacer el análisis de los cortes, pero si lo hubieran hecho empezando desde acá y no desde acá. Ya. Y ahora, acá, usamos 2 para hallar la deflexión en B para cuando X es igual a 4. Entonces, tenemos el valor del módulo de elasticidad, el de la inercia, por el valor de la deflexión para cuando X es igual a 4 de B, igual a la ecuación que lo reemplazamos para cuando X es igual a 4. Entonces, operamos esta de acá, ecuación de acá. Estos valores los mandamos a dividir y nos saldrá que la deflexión en B nos sale menos 61,429 milímetros, que ya lo he convertido de frente ya. Entonces, el signo, también nos da un signo. Y acá quiere decir que si nos sale el signo negativo, miren, el sistema de coordenadas es cuando Y hacia arriba, ¿sí o no? Entonces, si el valor, si por ejemplo, acá, si el valor va por debajo de la horizontal, si la deflexión nos sale un valor que está por debajo de la viga sin deformar, entonces nos va a salir un valor negativo. Pero si estuviera por arriba, por encima, por ejemplo, si acá hubiera habido una carga le voy a poner 100, por ejemplo, 100 kilonewtons, entonces la viga deformada ya no hubiera sido así. Probablemente hubiera sido plan, algo así, algo así no tanto. O sea, solo un bosquejo nada más. Entonces, acá el valor de la deflexión está por encima de la horizontal. Entonces, si hubiéramos para cuando X valía un valor por acá, no sé, 2 3, entonces lo probable es que el valor de acá nos hubiera salido positivo. Pero como no está esa carga, pero como no tenemos esta carga,
Entonces nos ha salido el valor negativo. Entonces, si nos ha salido el valor negativo, quiere decir que ese valor es hacia abajo del horizontal, de la viga antes de que sea deformada. Ese vendría a ser el valor de la deflexión para cuando exista el valor de 4. Ese vendría a ser el primer problema.